Empecemos. Bueno, muchachos, lo primero que todos, estos métodos de integración es lo que ustedes van a ver para el primer parcial. Todo este taller les va a servir para el primer parcial. Bueno, faltan las aplicaciones a la integral indefinida, que eso es primer parcial, que son ecuaciones diferenciales y aplicaciones a la física, que eso no lo vamos a ver en estos tallercitos. Eh, Son 6 métodos de integración. Vamos a ver un método de integración por cada taller. Listo. Entonces, vamos a definir primero qué es una función primitiva. Una función primitiva. Listo. Y para ello vamos a considerar las siguientes funciones. Consideremos las siguientes funciones. Entonces, f mayúscula de x igual x cuadrado y f minúscula igual a 2x. Chicos, ¿qué tienen en común? ¿O qué relacionan esas dos funciones? Que alguien diga en el chat o prenda el micrófono. 2x es la derivada de x al cuadrado. Epa, muy bien, que f minúscula es la derivada de f mayúscula. Eso es lo esencial que ustedes, bueno, nosotros aprendimos en cálculo diferencial, aprender a derivar. Ahora acá, en cálculo integral, vamos a hacer el proceso contrario, a antiderivar. Entonces, vamos a dar una primera definición. Una función f mayúscula de x se considera, venga, yo coloco eso, se considera una primitiva o antiderivada de f minúscula si al derivar f mayúscula me da f minúscula, como lo vemos en el ejemplo anterior y como lo dijo el compañero, que la derivada de x al cuadrado es 2x. Pero también consideremos las siguientes funciones. Por ejemplo, g de x, x cuadrado más 1, h de x igual x cuadrado menos 5, p de x igual x cuadrado menos 3 quintos. Estamos todos de acuerdo que la derivada de esas tres funciones, y bueno, y muchas más, es x cuadrado, perdón, es 2x. ¿Sí o no, chicos? Sí. Listo, entonces al derivar también nos da 2x. Entonces, la primitiva más general es una función g de x igual a f de x más c, donde c es una constante, chicos, cualquiera, que pertenece a los números reales. Hasta el momento, ¿vamos bien? Listo.
Ahora sí, vamos a definir la integral indefinida. Entonces, la integral indefinida de una función f minúscula de x es el conjunto de todas las antiderivadas de f mayúscula de x y se denomina como, dos puntos, el símbolo, que es esta como un tipo de S, integral de f de x, diferencial de x. Esta diferencial es con respecto a la variable en la que estamos integrando. Va a ser f mayúscula de x más c, donde S, en este caso, es la constante de integración y esta C es por lo que muchos le rebajan en el parcial, porque se le olvida colocarla al final de la respuesta. Chicos, geométricamente, esta C también significa una familia de curvas, pues que esa función tiene varias familias de curvas. Espérenme, yo abro GeoGebra. Ahí están viendo GeoGebra. Sí. Listo, entonces. Por ejemplo, x cuadrado más 1. Ahí tenemos una primera curva, pero también tenemos la x cuadrado, perdón, x cuadrado menos 5. Otra curva que es la de azul. También tenemos x cuadrado menos 7 medios, por ejemplo, menos 7 medios. Y ahí tendremos otra curva y así nos podríamos ir indefinidamente, muchachos. Entonces, esta C nos abarca todas esas constantes que nosotros podemos tomar dentro de un intervalo. En ecuaciones diferenciales podemos encontrar el polinomio, perdón, la función como tal, dadas unas condiciones iniciales. Ahí podremos encontrar el valor C. Pero en la integral indefinida no sabemos qué vale esa constante. Entonces es importante tener eso claro y es importante que desde ya sepan que deben colocar S más C al final de la solución de una integral. Entonces, veamos un ejemplo ilustrativo. Entonces, dijimos que la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Entonces, la integral de 2x con respecto a x es igual a x al cuadrado, ¿verdad? Integral de una derivada es una antiderivada. Pero también la derivada de x al cuadrado más 1 también es 2x. Entonces, la integral de 2x también podría ser x al cuadrado más 1. En definitiva, chicos, la derivada de x al cuadrado más una constante c es 2x. Entonces, la integral de 2x con respecto a x es x al cuadrado más c. Bueno, chicos, aquí intuitivamente sabemos cuánto es la integral de 2x, pero hay funciones en las que no sabemos cuánto es la integral así a ojo. Pues eso es como a ojo. Y para eso se usan los métodos de integración. Entonces, vamos con el primero de ellos, que son las formas elementales
ordinarias. Lo que son las propiedades básicas. Propiedades básicas. Listo, chicos, espérenme. Sí, listo. Entonces, permítame busco la primera foto. Propiedades. Listo. Entonces, vamos a empezar primero con estas 4 propiedades, chicos. La primera nos dice que la integral de x a la n con respecto a x es a la potencia, le sumo 1 y todo eso lo divido en esa suma de la potencia. En diferencial, chicos, ¿nosotros qué hacíamos? Pasábamos la potencia a multiplicar y le restábamos 1. Aquí es lo contrario. Aquí dividimos y le sumamos 1 a la potencia. Listo. Acá, segunda, la integral de una constante k es la constante por x. ¿Por qué, chicos? Porque si derivamos la constante por x, esto nos da simplemente la constante. Entonces, la integral de una constante es volver a la constante por x. Pero también en la tercera propiedad, si tenemos una constante multiplicada por una función f de x, la constante sale la integral e integramos solamente la función. ¿Y eso qué nos queda? La constante por la antiderivada de f minúscula x, que es f mayúscula x, más c. Y por último, la suma o resta de dos funciones las podemos separar en dos integrales o más. Ojo, chicos y chicas, solamente esto se cumple en en la suma y en la resta. Ya para la multiplicación y división, por ejemplo, esto no es válido, que separamos para f de x por integral de g de x. No, eso no es válido ya. Y lo mismo para la división. Integral de f de x entre g de x. Eso tampoco es válido. Perdón. G de x. No, muchachos. Eso no es como los límites que uno podía separar así libremente. Para estos tipos de funciones, más adelante vamos a ver cómo se puede calcular. Ah, bueno, me faltó comentar algo. Aquí en esa propiedad, en esa primera propiedad, n tiene que ser diferente de -1. Ya vamos a ver más adelante cuando sucede que n es igual a -1, a que es igual a esa integral. Listo. Entonces, como todo, vamos con los ejemplos. Ejemplos. Resuelva las siguientes integrales indefinidas. Perdón, integrales indefinidas. Listo, chicos. Entonces, la primera. Integral de 3x cuadrado menos 2x más 5 medios con respecto a x. Listo, muchachos. Primera y única vez que voy a hacer esto. Voy a separar las integrales. Bueno, hay veces que es necesario separar integrales. Entonces, 3x cuadrado de x menos
integral de 2x de x. Bueno, perdón. Aquí voy a escribir más bien más menos 2x más integral de 5 medios de x. Listo. Aquí apliqué la propiedad número 4 de separar sumas y restas de integrales. Listo. Voy a sacar las constantes. Entonces me queda 3 integral de x al cuadrado de x menos 2 integral de x con respecto a x más 5 medios integral de dx. Listo. Entonces, esto nos queda 3 por integral de x al cuadrado, chicos. Entonces, aplicamos la propiedad número 1 a la potencia, le sumo 1 y se lo divido por esa suma de la potencia. Menos 2 por x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Más 5 medios. Integral de dx, chicos, aplicamos la segunda propiedad. Integral de una constante es la constante por x. Entonces 5 medios por x más c. Entonces, esto nos queda 3 por x a la 2 más 1, 3 entre 3. Menos 2 por x a la 1 más 1, 2 entre 2 más 5 medios de x más c. Simplificamos un poco. Este 3 se me cancela con este 3 y este 2 se me cancela con este 2. En definitiva, chicos, la integral de 3x cuadrado menos 2x más 5 medios es x al cubo menos x al cuadrado más 5 medios de x más c. Chicos, chicas, ¿se entendió este primer ejercicio o hay alguna pregunta? Todo claro, dice Juan Pablo. Necesito que de verdad, muchachos, me confirmen que todos van bien. Listo, Carlos Brito también. Bueno, chicos, y al final les voy a dar unas recomendaciones de qué deben de tener en cuenta para cálculo integral, qué deben de tener en cuenta de álgebra y trigonometría y cálculo diferencial. Listo, muchachos. Entonces, continuemos con el segundo ejercicio. Integral de x menos 2 por 3x menos 4 de x. Listo, chicos. Como vemos acá, la integral de una multiplicación de dos funciones no se puede separar. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer para llevarlo a una forma elemental ordinaria? Aplicar propiedad distributiva. Entonces, eso nos queda la integral de x por 3x al cuadrado. X por menos 4 menos 4x. Menos 2 por 3x menos 2 por 3 menos 6x. Y menos 2 por menos 4 nos da 8 positivo. Y esto está con respecto a x. Entonces nos queda la integral de 3x al cuadrado menos 10x más 8 con respecto a x. Listo, muchachos. Entonces, acá ya tenemos sumas y restas. Tenemos ya formas elementales ordinarias. Entonces, integral de 3x al cuadrado. Eso es 3 por x a la 2 más 1 entre 2 más 1. Menos
10 constante por x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Más integral de 8, integral de una constante es la constante por x más c. Eso nos queda 3 por x al cubo entre 3 menos 10 x al cuadrado entre 2 más 8x más c. Simplificando un poco, este 3 se me cancela con este 3. Este 10, sacándole mitad, me queda 5. Entonces nos queda x al cubo menos 5x al cuadrado más 8x más c. Nos queda la integral de 3x cuadrado menos 10x más 8. Pillen, muchachos, que no es necesario, bueno, en algunas ocasiones no es necesario separar las integrales, aplicar una por una, sino directamente. Si ya lo tenemos en sumas y restas, apliquen esto directamente. Muchachos, ¿se entendió este segundo ejercicio? Y ahí van notando también que se necesita de álgebra y trigonometría. Por ejemplo acá, propiedades distributivas, que pues no es algo fuera de lo común. Listo, chicos, ¿se entendió este ejercicio? Para continuar con el tercero. Listo. Vamos con el tercero, que es integral de raíz de x más 1 entre x al cubo de x. Listo, chicos, chicas. Acá vamos a recordar algo. Recordemos. Raíz enésima de a la m es igual a que en potencia. Eso es a la m entre n. Y también si tenemos 1 entre a la n, lo copio esto más grande. Si tenemos 1 entre a la n, esto es lo mismo que a la menos n. ¿Verdad, chicos y chicas? ¿Recuerdan esas dos propiedades? Sí, profe. Listo. Entonces, se las aplicamos a esta integral. Entonces, eso nos queda integral de raíz de x en términos de potencia, ¿cómo nos quedaría? X a la 1 medio. Más, lo mismo con 1 entre x al cubo. Eso sería x a la menos 3 de x. Listo. Y aquí ya procedemos a integrar. Integral de x a la 1 medio. Entonces eso es x a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1. Más x a la menos 3 más 1 entre menos 3 más 1. La integral de x a la menos 3. Más la constante c. Listo, chicos. Continuemos. X a la 1 medio más 1. 1 medio más 1 es 3 medios. Entre 3 medios. Más x a la menos 3 más 1. Menos 2 entre menos 2. Más c. En este primer término, chicos, aplicando ley de extremos y medios o de la orejita, nos queda 2/3 de x a la 3 medios. Y aquí este menos 2 del denominador, este menos lo llevo a multiplicar con este más. Más por menos nos da menos 1 medio
de x a la menos 2 más c. Muchachos, ¿se entendió este tercer ejercicio? Para explicar un truquito. Tengo una pregunta. Compañera, se te entrecortó. Yo tengo una pregunta. Ah, dime. Pues la integral se divide para cada una de las sumas, ¿cierto? Sí. Y cada propiedad, y pues la propiedad del exponente me dice que se le suma el c. Entonces no debería de sumarse 2 veces c. O porque solo se suma una vez. Ah, bueno. Gracias por la aclaración, compañera. Entonces, hagamos un pequeño paréntesis acá. Por ejemplo, integral de x más 1 de x. Entonces, integral de x, x al cuadrado entre 2 más una constante 1. Más integral de 1, 1 por x, x, más una constante integración 2. Entonces, de manera más general, c, la constante integración c, va a ser igual a c1 más esa constante 2. Entonces nos queda x cuadrado más x más la constante general c. No tenemos que agregar cada constante por cada integral que hacemos, no. Eso lo abarcamos en la constante integración c. Sí, logré resolver ahí tu duda. Sí, porque suma de constantes sigue siendo una misma constante, compañera. Sí, gracias. Dale, con gusto. Entonces, chicos, ¿entendieron acá este ejercicio? Listo. Entonces, les voy a enseñar un pequeño truco. Para calcular más que todo las integrales de esas potencias racionales, los que tengan radicales. Entonces, si tenemos la integral de x a la a entre b de x, ¿eso va a ser igual a quién? Entonces, x a la a más b entre b y lo multiplico por su inverso multiplicativo, o sea, b entre a más b. O sea, chicos, integral de a entre b, perdón. Entonces, al numerador le sumo el denominador a más b y coloco el mismo denominador b. Y a esa expresión se la multiplico con su inverso, o sea, b entre a más b. Como todo, veamos con un ejemplo. Veámoslo con el siguiente ejemplo. La integral de raíz cuarta de x al cubo más 7 entre raíz quinta de x. Y esto está integrando con respecto a x. Entonces, chicos, primero debemos llevar eso a potencias. Entonces, integral de x a la 3 cuartos más 7 x a la menos un quinto. ¿Verdad? Así nos quedaría expresado en términos de potencia. Sí, profe. Listo. Entonces, esto es igual a, con respecto a x a la 3 cuartos, entonces nos queda x a la 3 más 4, 3 más 4 entre 4. Y eso lo multiplico por su inverso multiplicativo, o sea, 4 entre 3 más 4. Más 7 que sale la integral, por ser constante, x a la menos 1 más 5
entre 5 y lo multiplico por 5 entre menos 1 más 5, más la constante de integración c. Entonces, eso nos queda 4 entre 3 más 4, que es 7, por x a la 7 cuartos, más 7 por 5, 35, entre menos 1 más 5, 4, por x a la 4 quintos, más c. Muchachos, muchachas, ¿se entendió acá ese ejercicio? Profe, entonces llega hasta ahí. Sí, llega solamente hasta acá. Listo, profe, gracias. Dale, con mucho gusto. Bueno, gente, aquí como en todo, les voy a colocar ejercicios de práctica. Entonces, ejercicio. Resuelva la siguiente integral. Listo, muchachos, entonces tenemos integral de raíz cúbica de x más 1 al cuadrado de x. Muchachos, por favor, realicen este ejercicio. Tienen por ahí que 5 minuticos. Listo, chicos, chicas. ¿Cómo les fue con ese ejercicio? Fácil, difícil. Ok. Bien, bien. Listo. Creo. Vamos a ver. Recordemos, muchachos, un binomio al cuadrado o la suma al cuadrado. Eso es el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y también otra propiedad de la potenciación, a la n a la m, potencia y una potencia, sus exponentes se multiplican. Listo. Entonces, vamos a expandir este binomio al cuadrado. Pero antes de ello, vamos a escribir todo como en términos de potencia. X a la 1/3 más 1 al cuadrado de x. Esto es lo mismo que tener la integral de el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Listo. Entonces, eso nos queda x a la 1/3 al cuadrado. Bueno, 1/3 por 2, 2/3. Más 2 por 1, 2 por x a la 1/3, 2x a la 1/3. Más 1 al cuadrado sigue siendo 1 de x. Listo, chicos y chicas. Entonces, x a la 2 más 3, 5, entre el mismo denominador, 3, y lo multiplico por su inverso, 3 quintos, más 2 por, bueno, un espaciocito, x a la integral de 1/3, 1 más 3, 4, entre 3, y eso lo multiplico por 3 cuartos, más la integral de 1, eso es x, más la constante de integración c. Entonces, simplificando nos queda 3 quintos de x a la 5/3 más, acá saco mitad,
mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Entonces nos queda 3 medios de x a la 4 tercios más x más la constante de integración c. Llegaron al mismo resultado. Profe, yo sí. Listo, y los demás. Yo también. Sí, profe. Li- Listo. ¿Hay alguna duda con respecto a este ejercicio? Bueno, muchachos, entonces vamos ahora a ver las primeras tablas de integrales, que son las integrales inmediatas. ¿Cómo así? Que ustedes ven esa forma de esa integral y una vez por fórmula dicen, ah, la integral es igual a esto. Entonces, acá dijimos que esa primera propiedad de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1 más c, con n diferente de menos 1. Ahora vamos a ver qué pasa cuando n vale menos 1. Entonces, la integral de 1 entre x, muchachos. Entonces, si x es igual a menos 1, bueno, perdón, n es igual a menos 1, eso es lo mismo que tener 1 entre x. Entonces, integral de 1 entre x con respecto a x es el logaritmo natural de x más c. Sí, porque si ustedes derivan logaritmo natural de x más c, ¿a qué llegan? A que eso es igual a 1 entre x. Listo, esa es la primera. La segunda, la integral de Euler a la x sigue siendo Euler a la x más c. Tanto la derivada como la integral de Euler a la x es Euler a la x. La tercera, siguiendo con exponenciales. La integral de a la x de x, siendo a un número cualquiera, un número perteneciente a los reales, eso es igual a la x entre el logaritmo natural de la base a, o sea, del número, más la constante c. Ahora vamos con las trigonométricas, que por lo general acá es donde muchos se equivocan, porque ya tiene muy presente las derivadas. Entonces, la integral de seno de x es igual a menos coseno de x. Y la integral de coseno de x es igual a seno de x positivo. Bueno, más la constante de integración c. Tercero, la integral de secante al cuadrado. Eso es igual a tangente de x más c. Muchachos, me dicen cuando terminan ahí de copiar para publicar la continuación de esta tablita. Listo, entonces, continuando con las trigonométricas. La integral de cosecante cuadrado es igual a menos cotangente. Bueno, la integral de secante por tangente, eso es igual a secante de x, y la integral de cosecante por cotangente es menos cosecante de x. Hasta ahí, por el momento, sería algunas trigonométricas, integrales trigonométricas a tener en cuenta, que son inmediatas, que ustedes ven esta forma y una vez por tablita dicen a qué es igual. Ahora vamos con algunas inversas. La integral de 1 entre 1 más x al cuadrado es la tangente inversa de x. Y la integral de 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado es la del seno inverso de x. Cada una con su respectiva constante de integración c. Y ya saben cómo se obtiene eso, muchachos. Si ustedes derivan a este lado, deben obtener este lado de acá, el integrando. Listo. Entonces, vamos con ejercicios. Bueno, con ejemplos. Resuelva las siguientes integrales.
indefinidas. Listo. Primero, la integral de x al cubo menos x más 1 entre x al cuadrado de x. Listo, chicos. Acá vamos a recordemos que a más o menos b entre c, eso lo puedo separar como a entre c más o menos b entre c. Suma o resta de fracciones homogéneas, se coloca el mismo denominador o lo podemos repartir. Eso es lo que yo quería que recordáramos. Y también a la m entre a a la n, eso es igual a la m entre n, por propiedades de la potenciación. La división de la misma potencia, perdón, de la misma base, sus potencias se resta. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es repartir este denominador. X al cubo entre x cuadrado menos x entre x cuadrado más 1 entre x cuadrado de x. Entonces, eso nos queda como, en esta primera expresión, x a la 3 entre x al cuadrado, 3 menos 2, 1. Simplemente nos queda x. Menos x entre x cuadrado, 1 entre 2, perdón, menos 2 nos da menos 1. Y aquí ese x al cuadrado lo llevo al numerador, me queda x a la menos 2 de x. Listo, chicos, y acá ya podemos integrar. Integral de x, eso es x al cuadrado entre 2 menos integral de x a la menos 1, ¿a qué es igual? Profesor, en determinación. ¿Seguro? Ah, no, no. ¿A qué es igual? El logaritmo Epa, natural. al logaritmo natural del valor absoluto de x. Muchachos, acá en integral, eh, cada que resolvemos y nos da el logaritmo natural, tenemos que colocar el resultado en valor absoluto. Aún no he podido entender por qué, pero se coloca en valor absoluto. Listo. Entonces, integral de x a la menos 1 es logaritmo natural del valor absoluto de x. Más integral de x a la menos 2. Eso es x a la menos 1 entre menos 1. Que bueno, haciendo una vez, nos da menos x a la menos 1 más c. Chicos, ¿se entendió? Y chicas, ¿se entendió? ¿O hay alguna duda? Todo claro, dice Esteban. ¿Y los demás? ¿Qué opinan? Yo hice entendido. Ok. Vamos con el segundo ejercicio. Integral de 3 a la x más 5 Euler a la x más coseno de x. Esta es una integral inmediata, no se necesita operar más. Entonces, por fórmulas, chicos. Integral de 3 a la x.
Que alguien encienda el micrófono y me diga. Eso es, aplicamos esta fórmula acá, la de la exponencial, a la x. Entonces, integral de 3 a la x es 3 a la x entre el logaritmo natural de 3 más 5 sale como constante, integral de Euler a la x es Euler a la x. Ahora, en esa, integral de coseno, ¿a qué es igual a integral de coseno? Profe Seno. ¿Seno o menos seno? Profe Seno positivo. Seno positivo, muy bien. A seno de x más la constante de integración c. ¿Qué va, chicos, con la de seno y la de coseno, que es donde más se confunden? De verdad, hay gente que se confunde muchas veces en eso. Tercer ejercicio. Integral de coseno de x entre seno al cuadrado de x con respecto a x. Chicos, para este ejercicio quiero saber cómo se hace. Pues que alguien me dé una idea. ¿Quién vio álgebra y trigonometría en este semestre que pasó? Podría ser uno como separarle que quede tangente por uno sobre seno. De Epa, tangente no, cotangente. epa, muy bien. Recordemos, por álgebra y trigonometría lo de verificación de identidades. Más o menos es eso, manipular esa expresión para llegar a una identidad igual. Entonces, el seno cuadrado se puede expresar como seno de x por seno de x, Y esto es igual a coseno de x entre un seno de x por 1 entre seno de x. Listo. Nos queda entonces integral de coseno entre seno, ¿a qué es igual? A cotangente. Por, y 1 entre seno, chicos, ¿a qué es igual? Cosecante. Epa, cosecante de x. Entonces, integral de cotangente por cosecante es igual a, nos vamos a las formulitas y buscamos cosecante por cotangente. La integral de cosecante por cotangente es menos cosecante de x más c. En el método que vamos a ver el miércoles, vamos a ver que esto se puede calcular de otra manera. Es que esa es otra cosa, chicos, que les iba a decir al final. Lo que más pierde a uno en integral es saber qué método utilizar, por dónde se desenvuelve más fácil. Por ejemplo, acá tuvimos que llevar este término a otra expresión más conocida para volver a calcular como una integral inmediata. Pero acá haciendo un cambio de variable, que eso va a ser el tema del miércoles, se puede desenvolver más fácil. Pero acá, en este momento, este ejercicio, ¿se llegó a entender acá? Listo, muchachos. Vamos con el último ejercicio que lo harán ustedes.
resuelva la siguiente integral indefinida. Entonces, integral de 1 más x al cuadrado entre x, 1 más x cuadrado de x. Chicos, tienen hasta las 6:15 para que resuelvan este ejercicio. ¿Listo, gente? ¿Cómo les fue con este ejercicio? ¿Algunos sí logró llegar a algún resultado o se quedaron durante el proceso? Yo no pude con eso. No, y los demás. Profe, aún no lo he terminado. Dale, entonces doy otro momentico, lo resuelvo ya. Venga, hagámosle ya para que vayan a descansar por hoy. Listo, chicos. Entonces, aquí lo que voy a hacer en el numerador es expandir este binomio. Entonces recordemos. Entonces el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Eso entre x, 1 más x cuadrado de x. Aquí lo que voy a hacer es agrupar de la siguiente manera. 1 más x al cuadrado más 2x entre x, 1 más x al cuadrado de x. Y voy a separar, chicos. Entonces, integral de 1 más x al cuadrado entre x, 1 más x cuadrado más 2x entre x, 1 más x al cuadrado de x. Sí, entonces, este 1 más x al cuadrado se me cancela con este 1 más x al cuadrado y esta x se me cancela con esta x. Entonces nos queda integral de 1 entre x más 2 entre 1 más x cuadrado de x. Listo, chicos y chicas. Integral de 1 entre x cuadrado, ¿a qué es igual? Perdón, integral de 1 entre x. Logaritmo natural. La integral de 1 entre x es logaritmo natural del valor absoluto de x. Más 2, sale la integral y nos queda integral de 1 entre 1 más x cuadrado. Esa integral es igual a tangente inversa. Integral de 1 entre 1 más x cuadrado es tangente inversa de x. Entonces nos queda 2 tangente inversa de x más la constante integración c. Y hasta ahí llegaría el ejercicio. Muchachos, ¿sí me hice entender? Listo, ¿y los demás? Sí. Listo, gente. Entonces, hasta acá sería el taller del día de hoy. No, profe, muchas gracias. Dale, men, con Hasta mucho luego. gusto. Hasta luego.